Pues mucho agradecemos la posibilidad de tener, pues ante la presencia en la Feria Internacional del Libro, del analista, y bueno, usted lo conoce muy bien, anterior secretario de Turismo del Gobierno federal, y es nuestro amigo Enrique de la Madrid, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido. Qué gusto. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Nos pusimos de acuerdo para vestirnos igual, sí, coincidimos. Coincidimos, creo que hasta, quizás, no, los calcetines creo que son diferentes, nada más. No mucho, pero también. Lo demás sí parecemos uniformados. No, la verdad es que es muy interesante porque todos conocemos pues todo el trabajo, la labor que ha venido haciendo públicamente Enrique, aparte de sus cargos ahora sí que de gobierno. Y bueno, pues hoy como analista le tenemos muchas cosas que preguntar, conocer su punto de vista. Hoy, por ejemplo, estamos con una crisis en torno a lo que puede ocurrir con el Instituto Nacional Electoral, que sería un tema catastrófico para la política de México. Y bueno, ¿cuál es la percepción que tiene Enrique a este respecto, estas pretendidas reformas electorales que, bueno, pues como que quieren crear nuevas reglas? A ver, primer comentario. La democracia no resuelve todos los problemas de un país, no los resuelve, pero sin democracia no resuelves ninguno. ¿Y qué es la democracia? Democracia no solamente es una forma de elegir gobernantes, que lo es, pero yo creo que sobre todo es una forma de vida. Y tiene una serie de principios y de reglas que se viven en una sociedad. Por ejemplo, pluralidad. México es un país muy diverso, muy plural. No cabemos todos bajo una forma de ver la vida. El respeto a la opinión de otros, la tolerancia. Entonces, la democracia no solamente es un sistema de gobierno, es una forma de vida. En el caso concreto de la propuesta del Ejecutivo con respecto al INE, pues la propuesta es muy sencilla, es desaparecerlo y crear un árbitro a modo. Es lo que quiere. Porque dice, no, que ahora sí el pueblo escoja a los consejeros. ¿Cuál pueblo? Si el pueblo es hoy en día el gobierno federal, escoge a los consejeros. No, que el pueblo también en elecciones directas escoja a los jueces del poder electoral, judicial electoral. ¿Y quiénes los va a escoger? Pues también el mismo. Entonces, al perder el árbitro, perderíamos la democracia. Tuve la oportunidad de escuchar ahorita una conferencia de Lorenzo Córdoba y después algunos panelistas, y Lorenzo explicó muy bien cómo hemos venido construyendo este sistema a lo largo de la historia. El INE es el resultado también de la desconfianza de elecciones anteriores. El INE es el resultado de la experiencia también de que es mejor que seamos los ciudadanos los que contemos los votos y no que sea el gobierno en turno el que los vote, porque lo que hoy ocurre en el INE es que es una institución de profesionales que nos entrenan a los ciudadanos para contar los votos, pero somos nosotros los que los contamos. Y cuando contamos los votos de una persona, en ese momento es que las personas contamos. Entonces, bueno, yo estoy en contra absolutamente de la reforma del gobierno federal porque pretende desaparecerlo, pretende también vulnerar al Poder Judicial, el que resuelve los conflictos. Mucha gente joven hoy no sabe que todos los conflictos electorales en el pasado se acababan resolviendo en la Secretaría de Gobernación. Claro. Y entonces ya no era tu voto el que decidía quién gobernaba, era una negociación política. Ese México ya no existe y no queremos retroceder como país. Lo que es un contrasentido es que, lo dijimos en unas transmisiones anteriores aquí en Quiero TV, que pues a final de cuentas el INE, que fue el árbitro de la elección que llevó al triunfo al actual presidente, ¿cómo es posible que pues es como si un goleador diga pues vamos a cambiar de árbitro porque no marcó ninguna falta ni nada parecido, etcétera? Y a final de cuentas, pues si con esas reglas él ganó, ¿por qué es necesario cambiar cosas que van hacia su sentido político, no hacia lo mejor? Varias reflexiones. Primero, es como alguien que utilizó unas escaleras para llegar a un segundo piso, en este caso al poder, y una vez que llegó, tira las escaleras para que nadie más le vuelva a competir. Así de sencillo. O sea, ya usé yo estas escaleras, ayudé a que fueran más anchas, ayudé a que las pudiera yo usar, pero una vez que accedí al poder, simplemente tiro las escaleras. Eso no puede ser, porque en todo en la vida importa la competencia. Esa es otra reflexión importante. Mucho habla la gente y el gobierno usa el argumento de que es caro. No hay nada más caro que vivir en un país, en una dictadura o en un régimen autoritario. No hay nada más caro que vivir en un país donde no haya libertades. Y hay que invertirle a la democracia. Siempre todo es mejorable, pero la democracia hay que invertirle, porque le estamos invirtiendo a la posibilidad de que tu voto y el mío
cuenten. Y por eso una reflexión importante que hizo hoy Lorenzo, que me parece a destacar. Tú y yo tenemos edad para saberlo, los jóvenes no. A partir de que empezó a haber más equidad en la competencia, a partir de que empezó a haber gasto público para los partidos políticos, es que en realidad empezó la competencia. Claro. Y no es casualidad que cuando empezó la competencia, entonces empezó la alternancia, que es que puede ganar un partido político u otro. Fíjate, yo no me sabía este dato. Solamente uno de cada 3 elecciones, el gobierno en el poder se mantiene. Quiere decir que en 2 de cada 3 elecciones cambia de partido. Y eso es bueno, porque quiere decir que los mexicanos podemos estar constantemente corrigiendo o mandando señales de no me gustó lo que hiciste, vamos a probar otra opción. En un régimen autoritario o dictatorial no hay opciones. Y ahí tenemos el caso de Venezuela, ahí tenemos el caso de Nicaragua, y yo creo que México es un país tan grande que no merece retroceder a épocas, digamos, casi de 1920. Estaremos retrocediendo más de 100 años. ¿Qué decir acerca de la reacción que tuvo después de la manifestación ciudadana que se generó en torno a las reformas al Instituto Electoral, cuando posteriormente, bueno, pues hubo un acarreo pero enorme y bueno, a lo mejor hubo muchas más personas tal vez, pero no fueron llevadas por alguien, fueron las de la primera manifestación, es gente que salió a proteger su democracia. ¿Qué visión te da esto, Enrique? A ver, yo digo que son dos marchas muy diferentes. La primera marcha fue una marcha donde los que acudimos fuimos a defender la democracia, fuimos a defender al árbitro de la democracia y quien se empoderó fue la ciudadanía, la sociedad civil. La marcha que recientemente organizó el gobierno fue la marcha para apoyar a una persona. ¿Y cuánto costó? También hay que ver. Pues mucho dinero seguramente, y además la gente luego no podemos normalizar que ese es dinero público. Ese es dinero que viene de nuestros impuestos. ¿O a poco son tan generosos los que traen a gente de estados como Sonora, o venían algunos incluso de Quintana Roo, que venían en camiones? ¿A poco es tan generoso como que para cada quien les puso sus recursos? Pero sobre todo lo importante, la primera marcha empoderó a la ciudadanía. ¿Qué es lo que necesitamos en México? Más ciudadanos. Porque es el momento de los ciudadanos, Miguel. Yo creo que hoy en día, ¿por qué no decirlo también? Ante la crisis de los partidos, ante la falta de confianza, hoy en día más que nunca se necesitan ciudadanos. Y a la medida que tengamos más ciudadanos defenderemos esta democracia. Y también, ¿para qué sirve la democracia? Para discutir entre nosotros. Somos un México muy plural y cada quien tiene diferentes puntos de vista sobre cómo resolver un problema. Pero si estamos en una sociedad polarizada, pues no nos sentamos a discutir los problemas. Si estamos con una visión de un México unido, aunque tengamos puntos de vista diferentes de arranque, tenemos el compromiso de llegar a acuerdos. Todo eso implica la democracia y por eso tenemos que rechazar hoy en día cualquier intento de debilitar al INE, cualquier intento de restablecer un régimen autoritario. Y como lo dijeron algunos aquí que llevan varios años, no es regresar al PRI del pasado. Es regresar a un pasado que nunca hemos tenido en nuestro país. Bueno, pues tiene una visión clarísima de lo que está pasando en nuestro país. Ya tocamos un tema que fue el del INE, que a final de cuentas pues es muy cuestionable lo que se ha venido haciendo, pero también hay otros temas importantes. Aquí se está hablando ahora, Enrique, de incrementar el salario mínimo, cosa que evidentemente a cualquier trabajador lo escucha y es como música en sus oídos. Claro. Sin embargo, pues también es cierto que pues hacer un movimiento de una característica, pues un porcentaje relativamente alto, en un momento dado, pues eso se pueda convertir en ahora sí que en un principio de inflación económica y pues tarde o temprano le suben 30 pesos más a un trabajador y esos 30 pesos pues después los va a tener que pagar con los incrementos que haya en las tiendas y en todo lo que se necesita. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Porque también suena pues bastante demagógico. A ver, mira, hay que recordar, creo que desde el 17, la Coparmex, porque he estado yo vinculado con ellos y escuchándolos, desde hace mucho tiempo traen este tema del salario digno. Porque yo coincido con ellos en que los salarios en México han sido francamente indignos, han sido muy bajos. Creo que de las cosas que hay que reconocerle al gobierno actual es también esa lucha por aumentar el salario mínimo, porque
Si el salario mínimo lo mantienes muy bajo, todos los demás salarios de alguna manera se mantienen bajos. Entonces yo estoy a favor de aumentar los salarios. Ahora, para que esto sea hacia adelante también posible, no va a ser nada más tema de lo seguimos aumentando, no. Se requiere cambiar de actividades económicas a unas que valgan más. O sea, México tiene que transitar a una economía donde lo que hagamos valga más para que así también yo te pague más. Esa es una. Y eso tiene que ser un trabajo conjunto. Por ejemplo, hoy se firmó un acuerdo entre el embajador de México en los Estados Unidos y la Universidad de Arizona para tratar de hacer cosas alrededor del sector de los semiconductores. Eso hace sentido. Queremos que los mexicanos ganen más, pues vamos entonces a capacitarnos para hacer productos que valgan más. Esa es una. Pero la otra manera de evitar que haya inflación, Miguel, yo creo, es que, ¿qué tal si subimos los salarios, pero bajamos los costos de producción de otras cosas? A ver, un ejemplo, Enrique, la electricidad. Pues podemos producir electricidad a partir del sol, a partir del viento. Y esa electricidad podría ser 30, 40, 50% más barata. Yo prefiero que invirtamos en energías renovables y lo que nos ahorramos de electricidad te lo pago un salario. Este va otro. La inseguridad en el país está fuera de control. Entonces, el otro día platicando con unos transportistas, traen ellos ya los tractocamiones blindados y constantemente les están robando la mercancía. Pues eso es un costo. Pues yo prefiero que trabajemos en un país donde seamos y estemos más seguros, y al bajar ese costo de la inseguridad, entonces te puedo pagar más salario. Lo que no va a funcionar es estar pagando más salarios y seguir teniendo costos de producción altos. Entonces, en resumen, hay que irnos moviendo a una economía de mayor valor agregado, si queremos ganar más, y hay que hacerlo. Y dos, hay que bajar los costos donde podemos bajarle. Y se me ocurren dos: inseguridad y el tema de las energías en México. Estamos produciendo electricidad a partir de combustóleo, que es caro y sucio. Sí hay cómo mejorar los salarios de los mexicanos sin que le pegue necesariamente la inflación. Es claro que el gobierno federal está manejando pues mucho la estructura de la producción petrolera, que bueno, pues tiene pues muchas incidencias o quizás hasta amistades el gobierno federal a este respecto, y bueno, pues le han puesto todos los obstáculos posibles a las empresas que generan energías limpias. Esta labor que tú llevaste a cabo en la universidad de allá de Monterrey, que a final de cuentas pues va enfocado hacia mejorar la calidad de la ecología de nuestro país, ¿qué tanto puede hacer daño si seguimos con ese tema de la gasolina, que sea la gasolina mientras tengamos gasolina, etcétera, etcétera, y no tener pues el respeto a las áreas y personas que consumen productos que son limpios, en vez de tener el problema y después de gastar dinero en salud o de limpiar el medio ambiente, pues le va a costar eso al gobierno? Entonces, pues estamos ayudando al gobierno a que no tenga esos problemas, ¿no? Mario Molina, antes de morir, nuestro premio Nobel, dijo que el problema más grave de esta sociedad era la crisis del cambio climático. Era el problema más grave de la sociedad. Así es. Y una de las maneras de enfrentarlo es que nos tenemos que mover lo más rápido de las energías fósiles a las energías renovables. Y México es un país tremendamente rico en el potencial de las energías renovables. Tenemos un país con enorme cantidad de sol, mucha luminosidad, mucho más que Dinamarca. Y sin embargo, en Dinamarca el 66% de la electricidad ya es de renovables. Bueno, son europeos. Ahí te va otro, Uruguay. El 44% de la electricidad en Uruguay es de renovables. Entonces tienes dos cosas muy buenas. Bajas el costo de la electricidad, que eso nos ayuda a todos, en nuestras familias, en el bolsillo, para generar más empleo, pero sobre todo también contribuimos al combate del cambio climático. A los jóvenes, ahorita en una entrevista, en una plática, salió una muchacha y me dijo, oiga, sí, pero ¿y qué hay de los animales? Dije, ay, caray, pues tiene razón. O sea, la crisis del cambio climático está matando a los animales, está matando la biodiversidad en el país, en uno de los países más megadiversos que tenemos en el mundo, que es México. Entonces, el camino que hoy lleva el gobierno es absolutamente equivocado. Y entonces México sí puede tener, se puede volver que a la solución de uno de los problemas más grandes del mundo, que es el cambio climático, se podría quizá volver el sector más dinámico, con mayor generador de empleos y mayor riqueza para el país. O sea que detrás de ese problema quizá está uno de los principales motores de la economía de México y sobre todo donde los jóvenes podrían encontrar oportunidades de empleos dignos y mejor pagados. Entonces, como verás, detrás de ese problema, si lo hiciéramos bien,
ahí tenemos un motor de desarrollo y de empleo. Claro. Por último, Enrique, estamos prácticamente a 2 años de que haya un cambio en la presidencia. ¿Cuál sería, en este caso, si estuvieras platicando tú con el presidente, qué recomendaciones le darías a él de gobierno, de todo lo que conoces, el background que tienes enorme en torno al medio ambiente sobre todo? ¿Cómo podríamos de alguna manera proponer con nosotros como pueblo a nuestro presidente que tomen medidas más adecuadas? Mira, lo primero que yo le recomendaría es terminar con la polarización, terminar con el pleito entre nosotros, porque eso no nos ayuda a resolver nuestros problemas. Otra vez, el otro día estaba en una mesa conversando con gente y les decía, miren, esto que estamos haciendo, esto no lo podemos hacer en un México polarizado. Y lo que necesitamos es conversar entre nosotros para juntos, a partir de diferentes puntos de vista, construir soluciones. El problema más grave que yo veo hoy en México es que desde el poder nos quieren poner a pelear. ¿Cómo le llamarías tú a un padre de familia que llegara en las noches a la casa y pusiera a pelear a los hermanos? No, hombre, tú no sabes lo que dice tu hermanita de ti. No, bueno, déjame lo que te platico que dijo tu prima de ti. O sea, ¿cómo pones a pelear a los mexicanos? Claro. Si somos un país que somos de naturaleza unidos, afables, fraternos. Pacíficos. Bueno, lo primero que tenemos que resolver es ese tema porque nos está haciendo un daño enorme. Y también somos un país bronco y violento. Hay que reconocerlo. Entonces, en la medida en que además nos ponen más presión y más agresión, pues no es casual que también vivimos en un país con tanta inseguridad. Lo primero es, bájele a la polarización. Invítenos a la conversación. Y a la conversación de 2 cosas, Miguel. De cómo resolver nuestros problemas y la segunda, cómo aprovechar las oportunidades de un mundo que a México le es favorable. Una de esas aprovechables es el tema del cambio climático y las energías renovables, pero hay muchas más. Así es. Pues Enrique, muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio de tu agenda, que además viene muy castigada, muy estrecha. Pero bueno, pues para el público de Jalisco creo que es muy importante conocer todo lo que finalmente nos plantea Enrique. Él tiene una visión ya muy clara de las cosas, tiene años ya trabajando en cómo abrir esos canales de mejor gobierno, que ahí están ya, nada más es cosa de que los anden. Y aprovecharlos y usarlos, y un México unido, sin duda será un México que prospere más y que estaremos en paz. Así es. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias y bienvenido a Guadalajara todas las veces que quieras. Gracias. Aquí me siento en casa. Muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención.